Le recuerdo que hace 2-3 semanas atrás, algunas semanas atrás, empezamos a interceder, empezamos a orar por cosas muy específicas. Hablamos de cosas que a usted le interesan. Y si a usted le interesa, pues a Dios le interesa. Y a Dios le interesa que en un momento usted y yo, número uno, podamos realmente encontrar en Él una respuesta de vida y que haya resultados en nuestra vida. Yo soy de las personas que he creído lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo número 43, si mal no recuerdo el versículo 10, cuando dice: vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos. Y está hablando a un pueblo, está hablando a usted y a mí. Dice: para que me conozcáis y para que me creáis y para que me entendáis que yo soy Dios. Y conocerle implica que Él se manifiesta a favor nuestro, que Él se manifiesta para que en un momento nosotros podamos iniciar un proceso de caminar con Él. Luego somos retados no solamente a conocerle, en ese sentido le conocemos, pero somos retados a creerle. Y eso implica también un nivel diferente, y posteriormente somos retados a entenderle. Si yo aplico esto a la oración, yo tengo que estar bien pues consciente, sería la palabra, de que necesito un Dios, o tengo que conocer a Dios en una dimensión de un Dios grande y poderoso. Nuestro Dios, estoy pensando, no nosotros que ya tenemos una dimensión o un proceso caminado, sino imagínense cuando nosotros llegamos la primera vez hacia Dios, pues Dios empieza a manifestar en una manera de que Él nos muestra cosas que nosotros no conocemos, responde a nuestra vida con milagros que en un instante nosotros no nos imaginábamos. Y cuando no lo conocíamos, alguien se acercó y dice: oye, el Dios que yo tengo, quizás así le dijeron, puede sanar. Y dice uno: ¿cómo? El Dios que yo tengo puede salvar. No, pero ¿cómo? El Dios que yo tengo puede en un momento liberarte de situaciones problemáticas. El Dios que yo tengo, entonces nos empieza a mostrar un Dios que no conocemos, un Dios que empieza a responder a nuestras necesidades cuando estamos alejados de Él. ¿Me estoy comunicando? Pero luego viene una parte donde Dios dice: no solamente quiero que me conozcas, sino que me creas. Entonces yo me doy cuenta de que en su palabra me dice a mí, que Él llevó todas mis enfermedades y sanó todas mis dolencias. Estoy poniendo en el sentido particular de una cuestión física, ¿no? Yo no sabía que Dios podía sanar, entonces Dios me sana y digo: me sanó. O sea, no sabía que Dios podía sanar. Estoy hablando de tiempos en los que en un momento usted y yo fuimos involucrados. Pero después empiezo a conocer la palabra, y la palabra me dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sanó. Entonces Dios me dice: aprende a creerme. No solamente, ya me conoces, ahora créeme. No solamente por lo que hice, por lo que te hice, sino por lo que yo te estoy diciendo para tu vida hacia adelante. Y luego viene la parte de entenderle. Y tengo que entender que Dios siempre no me da lo que yo espero, pero me enseña a vivir en la manera correcta. ¿Me estoy comunicando? Déjenme ponérselas con peras y manzanas. Yo no conocía a Dios y en un momento me enfermé de gripa, una gripa que llegó a pulmonía. Llegué al hospital, llegué a una circunstancia bien difícil y estuve a punto de muerte. Alguien vino y oró por mí. Y conocí a Dios como el Dios sanador. Pero luego me metí a su palabra y me curó de la pulmonía, de la neumonía crítica. Me salvó mi vida. Y entonces un día me pasa algo diferente, pero yo ya estoy agradecido con ese Dios que me sanó una vez. ¿Me estoy comunicando? Y entonces yo ahora conozco su palabra. Ya me di cuenta que no solamente sana, sino que es un Dios que transforma vidas. Y conozco su palabra y me vuelvo a enfermar. Entonces ya no tienen que venir a orar por mí, aunque no sería malo que oraran por mí. Ahora yo le pido
a Dios que su palabra se cumple en mi vida. Y cuando yo participo, por ejemplo, de la cena del Señor, yo declaro que por su llaga yo he sido curado, que Isaías 43 se cumple en mi vida. Yo estoy creyendo, agradezco a Dios, y en mi creer llamo a los ancianos para que oren por mí, porque yo creo lo que su palabra me dice. Me da manera para que yo pueda ser sano. Y en un momento quizás no soy sano, como otras veces quizás, es más, sí soy sano. Dios me sana y me libró nuevamente, pues que ahora que hay una apendicitis que me llevó casi a peritonitis y estuve a punto de morir, y Dios me sanó. Yo creía y creí en su palabra, cómo esta funcionó, y mi vida fue una bendición. Y me vuelvo a enfermar. Ahora ya le conozco y ya le creo. Ahora tengo que entenderle. Y entonces llega el punto como el apóstol Pablo hablaba y decía: tengo un aguijón en la carne, y he orado 3 veces y le pido al Señor que me lo quite, y me dijo que no. Me dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya no cambio, ya no estoy orando por lo que ya Dios me dijo que no. Estoy orando para que me enseñe a vivir en su gracia. ¿Me estoy comunicando? Aquí estamos orando por múltiples cosas: por favor, por familia, por finanzas, por fortaleza. No cesamos de orar por nuestra amada gente. Seguimos orando, creyendo que Dios puede hacerlo. Muy bien, bienvenidos a un tiempo de congregación, de vida, un tiempo de excelencia, un tiempo de estar en su presencia, un tiempo donde estamos hablando vida y donde estamos buscando resultados. Estamos buscando que ciertamente podamos juntos conquistar nuestra heredad. Vamos a conquistar en una manera específica, y vamos a adorar al Señor. Vamos a estar ahí sentados por un instante, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué al Señor y el Señor me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, y dichoso es el hombre que confía en Él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Puede dar gloria al Señor. Puede dar gloria al Señor. Dice la palabra, y enfatizo aquí un pasaje o una porción de este pasaje que me gusta muchísimo: gustad y ved que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Estamos aquí para refrendar nuestra confianza con el Señor. Estamos aquí para refrendar nuestra confianza, para caminar en nuestras cosas. Muy bien, vamos adelante, muchachos. Tráetelo ya, Carlos, por favor, se lo das a Tere. Es el tiempo en el cual nos ponemos a disfrutar y gustar y ver que el Señor es bueno, y que el hombre que en Él confía es dichoso. ¿Y qué es dichoso? El hombre que en Él confía. Dile al que está a tu lado: yo confío en el Señor, por lo tanto soy dichoso. Cierre sus ojos, así mientras van saliendo los niños. Cierre sus ojos por un momento.
Y vamos a poner este tiempo de palabra en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, por tu herencia. Gracias por lo que tú das a tu pueblo, porque nos permites danzar, alabar, glorificarte en tu presencia, Señor. No por emocionalismo, sino porque somos entendidos en el Espíritu y en verdad. ¿Quién eres tú y por qué te alabamos, Señor? Porque en ti encontramos nuestras fuerzas y por quien tú eres para nuestras vidas, nuestras familias y nuestras naciones. Gracias, Señor, por tu amor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, que sigue entre nosotros y nos llena y nos da aliento de vida para seguir caminando en tu voluntad. Hoy pongo esta mañana, este tiempo en tus manos, Señor, y que sea tu palabra, tu boca, que sean tus palabras y no las mías, para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, familia. En la semana pasada se estuvo compartiendo acerca la palabra de cuáles son los principios para vivir en el reposo de Dios. No sé cuántos recuerdan. Uno era vivir en su presencia. Número 2, su palabra. Y número 3, su voluntad. ¿Ya se lo sabe? Ahora vamos a repetirlos todos. En su presencia, en su palabra y en su voluntad. Cada enseñanza que se nos da son principios de vida, no son simplemente una predicación, no es simplemente un sermón, no es una conferencia, no es un evento, son principios de vida que Dios da a nuestras vidas y a nuestra familia. No los olvide, medite en ellos, porque esos principios para vivir en su reposo, su presencia, su palabra y su voluntad son leyes de la vida. Es una fórmula para que nosotros podamos vivir acorde a la voluntad de Dios en su reino. Si usted sale de aquí y se lleva esos principios en la semana, pensando en su presencia, voy al trabajo en su presencia, voy a hablar con mi jefe en su presencia, voy a hacer mis labores en su presencia y voy a actuar acorde a su palabra, a su palabra, a su palabra, a su palabra. Y lo que voy a hacer es lo que dice su palabra en su voluntad, no mi voluntad, su voluntad. Y así está toda la semana meditando y aplicando esos principios. No los olvide, no olvide las enseñanzas que se les da, porque vienen de la boca, vienen de la palabra del corazón de Dios para nuestras vidas. Y son muy importantes. 3 principios para vivir en el reposo de Dios. Y en esta mañana yo quiero hablarle acerca de una historia. Es historia, no es metáfora, no es invento, es una historia real, lo que sucedió hace muchos años en la vida de un hombre, un profeta. Pero antes de iniciar, como preámbulo, yo quiero decirle que muchas veces en nuestras vidas, o no muchas veces, yo creo que continuamente, mientras habitamos en esta tierra, estamos expuestos a una serie de acontecimientos que muchas veces sale de nuestro control. Día a día atravesamos etapas placenteras, buenas etapas, pero también atravesamos etapas como desiertos. Todos estamos expuestos a los desiertos. Y como hemos compartido, los desiertos son etapas no necesariamente fáciles para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque implica tiempos de sequedad, implica tiempos de angustia, implica tiempo donde no hay provisión, no hay nada, donde de día es caliente, de noche es frío, y donde no tenemos los recursos necesarios o estamos padeciendo un momento de angustia porque ese espacio que estamos viviendo es difícil para nosotros. Y en la Biblia nos habla también, no acerca solo de desiertos, sino nos habla de valles. Hay valles que atravesaron los hombres de Dios en la Biblia y podemos ver distintas clases de valles. Uno de los valles que podemos entrar en nuestras vidas es el valle de necesidad, así como los desiertos, donde muchas veces nosotros entramos a esos valles por decisiones incorrectas, por errores
de decisiones que hemos tomado en nuestra vida, con nuestra familia, decisiones en nuestro trabajo, decisiones de decir una ofensa a un familiar, a un hermano, a nuestra propia esposa, a nuestros hijos, y que después nos arrepentimos. Son malas decisiones, pero atravesamos una etapa, un valle de necesidad, que necesitamos acercarnos a esa persona y porque necesitamos de su amor, nos sentimos mal porque lo ofendimos, o son decisiones erróneas porque está sucediendo algo, la consecuencia de algo que yo decidí mal por no ajustarme a la voluntad de Dios. Pero no solamente atravesamos esos valles, también atravesamos valles de lágrimas. Y esto es cuando la Biblia nos habla en el libro de Salmos, ábrelo por un momento, Salmo capítulo 84, versículo 5. También atravesamos valles de lágrimas. ¿Y cuáles son estos tipos de valles? Estos valles suceden por circunstancias también ajenas a nosotros, ya no son decisiones, sino son circunstancias ajenas a nosotros, son circunstancias de la vida, son circunstancias que la misma naturaleza del mundo, los mismos sucesos de nuestra ciudad, de nuestro estado, nuestra nación, nos llevan y nos encierran en ese espacio donde nosotros estamos atravesando valle de lágrimas. Y también situaciones naturales, cuando perdemos un familiar, atravesamos un valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque a todos nos duele perder un familiar. Y dice la Biblia, en el versículo 5, fíjese lo que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Nosotros tenemos mucho que aprender de los niños. Demasiado. Ellos tienen muchas cosas que aprender, pero usted y yo tenemos mucho que aprender de los niños. Y Jesús lo dijo muy claro: si no eres como niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y por qué le digo esto? Hace un momento vi varias situaciones en los niños durante el tiempo de la alabanza y de la oración y durante el tiempo de la ofrenda, que me llamaron la atención, y Dios me habló a través de ello el por qué tenemos que ser como niños. Primero vi en la alabanza que estaba Dana. ¿Sí sabe quién es Dana? La hermanita de la chica que está con las de danza. Estaba la niña parada ahí observando las de danza. No sé si la vieron. Y la estaba observando y ella estaba viendo a las que estaban danzando. Y me llamó la atención el corazón de esta niña, porque esa es la sed que usted y yo tenemos que tener. Es la sed que cantábamos en el primer canto de alabanza y adoración a Dios. La sed no nada más, tengo sed, dame agua y me voy a mi casa. Cuando usted tiene sed, usted busca como de lugar el satisfacer esa sed con agua. Cuando usted tiene sed, se desespera porque su cuerpo lo está pidiendo. Su alma, su cuerpo físico lo está pidiendo, lo está anhelando. Y cuando usted no satisface su sed, empieza a deshidratarse, empieza a sentirse mal, y usted sabe que necesita agua. Esa es la sed que nosotros tenemos que tener, así como lo tenía Dana, la sed de danzarle a Dios. Y ella está parada enfrente, no le importaba la congregación a ella. Eso es lo que me llamaba la atención. Ella estaba parada y estaba viendo las de danza a esta altura, y estaba viéndolas, todo el mundo danzando, y a ella no le interesaba usted ni yo. Ella veía a las que estaban danzándole a Dios. Tal vez así nosotros debemos tener el corazón, un corazón de deseo de querer danzarle a Dios, de querer alabar a Dios sin importar las circunstancias, tener un deseo que no me importa estar parado ahí en medio. Tal vez nosotros como adultos, usted tal vez no viene y se para aquí porque le da pena que lo ven aquí parado. ¿Por qué se paró aquí? ¿Está de acuerdo? O muchas veces nos da pena venir a danzar aquí porque, ay, me da pena que me ven los de la congregación. Y no tiene esa libertad como un niño de venir a danzar aquí. Le da pena venirse a parar aquí enfrente. ¿Qué le impide venir aquí enfrente? Aquí no hay reglas de que usted no pueda venir aquí enfrente. Usted puede venir y arrodillarse aquí usted si quiere. Por supuesto que no va a ofender o por llamar la atención. Lo va a hacer con un entendimiento de alabar a Dios. Pero como adultos tenemos prejuicios que nos da pena venirnos a parar aquí enfrente.
Y los niños no les da esa pena. Ahora, no solo Dana, también en el momento de la alabanza veía a Moisés, empezaba a correr, estaban todos corriendo y de repente Moisés, pum, un azotón que dio así de safe, hasta se arrastró. Se arrastró. ¿Y qué hizo Moisés? Ni se quedó llorando tirado, sino que se rió, se paró y siguió corriendo, danzando y alabando a Dios. Yo le pregunto a usted, cuando vivimos como cristianos decimos, te alabo Dios, estamos viviendo un tiempo de alegría, de bendición, tengo trabajo, tengo todo, pero pierde su trabajo y se cae. Y lo primero que hace, Señor, en vez de levantarse como niño y decir, yo sigo alabando a mi Dios y no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, no importa que me estén viendo que yo me caí, yo si me caigo me levanto y sigo adorando a mi Dios. Tenemos que aprender de los niños, familia, mucho, mucho. Elías, el hijo de Asael, venía corriendo Elías atrás de todo y se cayó uno, y fíjese como niño, se cayó uno y volteó, porque se preocupó del que se cayó. Y volteó, vino un adulto, lo levantó, él vio ya que lo levantó, se rió, se puso contento de que levantaron a su hermano, y cuando volteó ya no vio a toda la fila, la hilera que iba corriendo. ¿Sí lo vio? Ya no lo vio. ¿Qué hizo Elías? ¿Sabe qué hizo? Buscó a su padre. Salió corriendo y papá, papá. Cuando nosotros nos salimos del carril, nos salimos del camino, cuando estamos en tiempos de necesidad, que no vemos nada, estamos solos, nos perdimos, muchas veces confiamos en nuestra propia voluntad o escuchamos otras voces de que tú debes tomar este camino, mira, vete por acá, haz esto, pero no buscamos a nuestro Padre Celestial. No buscamos donde está nuestro refugio y la palabra de Dios para nuestras vidas. Y corrió Elías buscando a su padre. Cuando corrió para allá, encontró nuevamente el camino de todos los que iban danzando y alabando a Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Observe a los niños. No por nada Jesucristo nos decía, seáis como niños. Si tú no eres como un niño, no entrarás al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nos vamos a caer. El que mire que esté firme, mire que no caiga. El que crea que esté firme, nos vamos a caer. Pero aunque te caes, mi hermano, mi hermana, nos levantamos alabando y adorando a nuestro Dios, a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos dio la capacidad de levantarnos. No necesitamos que Dios, muchas veces Dios te saca del pozo de la desesperación, por supuesto, pero Dios te da la capacidad de tú levantarte. Dios espera que tú tengas la decisión de levantarte, de salir de ese hoyo. ¿Qué hizo Dios con Elías? No este Elías, el de la Biblia. Sal de tu cueva. Dios no entró por él a la cueva. ¿Qué le dijo? Elías, sal, papá. Sí tuvo que darle una palabra, pero Dios no se metió. Dios no se mete a tus problemas. Escúchame muy bien. Dios no se mete a tus problemas que tú te metiste o que yo me metí por cabezones. Dios lo que nos da es una palabra para salir de esos problemas. Una palabra para tomar una decisión consciente, razonada, entendida. Porque si yo me metí ahí, yo tengo que salir. Pero para salir entiendo que lo único es la voluntad de Dios a mi vida. Y cuando recibo esa palabra y ese consejo de luz, en Él veo la luz y salgo de ese hoyo de la desesperación. Pero me levanto y tomo decisiones personales. Y hay valles de lágrimas. Pero qué interesante que el salmista nos está diciendo en esta palabra, que dice, y atravesando el valle de lágrimas, ¿qué hacen? Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¡Wow! Esto me recuerda también el libro de Isaías 60, capítulo 60, versículo 2, que dice, tinieblas cubrirán la tierra. Fíjese la declaración de Dios. Tinieblas la van a cubrir. No, es que como cristianos las tinieblas no pueden cubrir la tierra y vamos a orar que Monterrey, la nación para Cristo, algo está sucediendo, las tinieblas.
Dios dice, tinieblas van a cubrir la tierra, oscuridad van a cubrir las naciones, pero en ti amanecerá Jehová. Pero en ti, en tu corazón, amanecerá Jehová. Amén. ¿No le da gloria a Dios por eso? La tierra va a ser cubierta por tinieblas, familia. Y usted y yo no lo vamos a poder detener, porque Dios lo dijo. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero en ti amanecerá Jehová. Y sobre ti resplandecerá su gloria. Y las naciones caminarán al resplendor de tu luz. Y los reyes también. Wow, ese es mi Dios. Ese es mi Dios, que a pesar de que estoy en un valle de lágrimas, Él pone su vida, su palabra, la derrama en mi corazón, la derrama sobre mi vida, y en mí amanece una luz. Y en su luz veo el rostro de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Lo que le estoy diciendo es que a pesar de los valles que usted y yo atravesemos, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de las necesidades, Jehová es misericordioso con nuestras vidas y nos da una alternativa. Y la única alternativa es su presencia, su palabra y su voluntad. Es su presencia, su palabra y su voluntad. Si tú tienes una necesidad económica, tú no necesitas dinero. Sí lo necesitas, por supuesto, pero no esperes que del cielo caiga dinero. Dios te va a dar la luz, la sabiduría para poder poner todas tus finanzas en orden, para que venga el dinero sobre tu vida. Dios te da la luz, la sabiduría para poder moverte en este mundo. Y no solo te da la luz, sino que empieza a haber por esa bendición un favor hacia contigo de parte de los demás y aún de no cristianos. Hay valles que vamos a atravesar. Ahora, hay un tercer valle que es el que yo quiero compartirte esta mañana, y es el valle en el cual no te metes por una mala decisión. Es el valle en el cual no es por circunstancias naturales de la vida, del ciclo meteorológico, sino es un valle donde el Espíritu de Dios y Dios mismo te lleva con un propósito. Y quiero que me acompañes al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versículo, iniciando por el versículo 3. Ezequiel, vamos a iniciar en el versículo 1. Ezequiel 37. ¿Lo tiene ahí? Amén. Ezequiel capítulo 37, iniciando por el versículo 1. Esta es una palabra del profeta Ezequiel, que ya muchos hemos escuchado, tal vez muchas enseñanzas, muchas predicaciones. Todos estamos expuestos a muchas enseñanzas ahora por internet. Como decía el apóstol Pablo, tal vez tendrás muchos ayos, pero padre solo uno. ¿Sabe qué significa ayos, verdad? Ayos significa instructor. Tú tendrás muchos instructores, escuchas mucho, pero padre, Dios te ha designado tus autoridades espirituales para decirte y enseñarte lo que tienes que andar. Y aquí el profeta Ezequiel atravesaba por el propósito y la voluntad de Dios por un valle no reverdoso, no un valle bonito con el sol, con jardines, sino que era un valle de huesos secos. Era un valle de huesos secos. Y usted y yo nos preguntamos, pero ¿qué acaso Dios nos lleva a esos lugares también cuando vivimos su voluntad? Porque era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. Por supuesto que Dios nos va a llevar, porque usted y yo nunca vamos a terminar de graduarnos en la iglesia, en la casa del reino. Nunca vamos a terminar de graduarnos y decir ya lo sabemos todo. Eso es mentira. Cada día estamos aprendiendo más y más y más. El día que usted dice yo ya me siento graduado de la palabra y soy un bendecido, usted está limitando su crecimiento y creatividad de lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted y yo tenemos que ser humildes y entender nuestras limitaciones. Por más que tú creces,
siguen habiendo limitaciones. Pero Dios te sigue llevando a etapas, a ciclos, y te vuelve a meter en etapas y ciclos porque Él quiere que crezcas, porque Él quiere que te levantes, porque Él quiere que madures, porque Él quiere que ya no solo tu vida se levante y camine en su propósito, sino que Él quiere que tu vida sea un testimonio para las familias, para las naciones de la tierra, que sea luz y sal en las naciones, para que las naciones ahora caminen acorde al resplandor de la gloria de Dios sobre tu vida. Ya no se trata nada más de mí, ahora se trata de toda la existencia y la humanidad que está fuera de aquí. Ya no se trata solo de nosotros. Empezamos a avanzar un nivel de madurez donde se trata de entender y tener el corazón de Dios, de lo que está sucediendo, de la sequedad, de los huesos secos que hay en las naciones. Y Dios lleva a Ezequiel, a este profeta, que estaba viviendo en un tiempo su nación de desolación, de necesidad. Su nación estaba en crisis, el pueblo de Israel, por las guerras. Pero Dios visita al profeta Ezequiel y llega con el profeta y su espíritu lo toma. Lo toma y lo lleva a un lugar donde no necesariamente era lo mejor para la vida de Ezequiel. Lo saca de su oficina profética, lo saca de su comodidad tal vez, donde todos lo escuchaban y le daban gloria, wow, honor al profeta Ezequiel en el pueblo, donde las multitudes tal vez lo escuchaban. Lo saca de su oficina, de su escritorio y lo lleva a un valle de huesos secos. Y vamos a leerlos juntos. Dice en el versículo 1: la mano del Señor vino sobre mí. Está hablando, está relatando lo que sucedió en su vida. No un sueño, una realidad en la vida de este profeta Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio, no en una orilla, no a lo alto, no en el monte para verlo. Me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Dios no espera que usted y yo veamos las necesidades de aquí desde la iglesia. Que digamos, la nación se está perdiendo, por eso vengo a mi congregación. Dios espera que usted venga aquí, reciba los principios de vida, juntamente adoremos a nuestro Dios, para que Dios nos coloque afuera, en medio del valle de los huesos secos. Allá está la necesidad. Su obligación no está aquí, su obligación está allá. No sé si me estoy dando a entender. Su disciplina, aunque debiera estar aquí también, pero más que aquí, está allá. Su llegada al trabajo, su disciplina de atender a las autoridades, su disciplina de levantarse temprano, su disciplina de que todos lo están observando en aquel valle de huesos secos. Las naciones están viviendo una necesidad. Las naciones necesitan una fuente de vida que los levante, y no me estoy refiriendo a una fuente de vida económica, un plan de desarrollo, no me estoy refiriendo a finanzas públicas, me estoy refiriendo a una necesidad de valores y de principios, una necesidad de la presencia de Dios, no solo de liderazgo, no solo de grandes planes de líderes y eminencias en conocimiento de las políticas públicas. Eso es como en los cristianos, si tú quieres ser líder en la congregación, pero si tú no tienes el respaldo de la presencia, la palabra y la voluntad de Dios a tu vida, no eres nada, no somos nada. Por más líderes o buenas costumbres que podamos tener. Yo ponía con los jóvenes de Generación Sagaz por internet, les daba el ejemplo de un billete. Tú puedes tener un papel y lo pintas del color de un billete, y por más que sea papel igual, y por más el color que se le parezca a los billetes, no tiene ningún valor. Vas a una tienda, lo entregas y se van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque lo que respalda a ese billete es el Banco de México. Es el que lo respalda y le da valor. Así es nuestras vidas. Nos podemos sentir líderes, podemos tener a nuestro encargo en las empresas 1,000, 2,000 personas. Podemos ser reconocidos afuera, pero mientras no esté el respaldo de Dios, no podemos llamarnos líderes y reyes que venimos a cumplir un propósito
de parte del corazón de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Es su respaldo. Y hay una necesidad. Allá está el valle. Hay un valle de necesidad de que las familias sean restauradas. Hay huesos secos de familias distorsionadas. Hay huesos secos de economía en las familias. Hay huesos secos por enfermedades. Hay huesos secos por falta de valores. Hay muchos huesos secos, familia, en nuestras naciones. Y no me voy a todas las naciones, en Monterrey, en su colonia, en su cuadra, con sus vecinos. Y dice en el versículo 2, me hizo pasearme entre ellos. Fíjese, no me paseé yo, el Espíritu hizo que me paseara. Él me hizo pasearme entre ellos. Ezequiel, no te quedes ahí parado. Observa la necesidad, observa la sequedad. Y no eran cuerpos formados de huesos, no eran estructuras formadas, estaban distorsionadas, eran puros huesos aislados. No había estructura, no había orden en ese valle. Estaban todos los huesos regados. No estaban frescos, estaban secos. Secos esos huesos, por el sol, blancos, regados. Y toma Dios a Ezequiel y lo hace pasearse entre ellos. Imagínense el momento en esa vida de Ezequiel. El Espíritu lo lleva y hace que se pasee alrededor de todos esos huesos, observando. Y había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. ¿Cuántos viven cerca de un cementerio? Levante su mano. Tal vez ahorita ya se acostumbró. Tal vez. Pero ¿cuántos en un principio de que le dijeron, oye, vamos a comprar una casa y te van y te la muestran? Y al lado del cementerio, es más, hasta ver la cruz así a la otra barda. Como que no le da algo así como que, ay, como que al lado de un cementerio. ¿O a cuánto les gusta caminar dentro del cementerio? En la noche. Y solo. ¿A usted le gusta? Sinceramente, ¿por qué no? ¿Le da cuiscuas? O si, sí, yo me meto y vas al cementerio, así que padre, vamos todos los jóvenes al cementerio y nos la pasamos muy bien. Es más, ahí me duermo solo. No es cierto. Hay un sentimiento, hay una emoción que no te sientes a gusto. ¿Por qué? Porque en los cementerios están los muertos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted y yo, fíjese muy bien esta analogía, cuando usted y yo somos sensibles en el espíritu, ¿sabe cuántos muertos podemos ver en galerías? ¿Y le da miedo? Aplica esta analogía. ¿Cuántos muertos en el espíritu hay afuera de aquí? Mi amado, mi amada, caminamos alrededor, día con día, desde que usted sale de aquí, todos los días, caminamos por un cementerio. El problema es que no somos sensibles en el espíritu. Si usted entendiera la necesidad, la falta de vida que hay en nuestra nación, en Monterrey, en Nuevo León, en México, en las naciones, si usted aplicara y entendiera, así como lo entiende físicamente caminar en un cementerio, lo entendiera en el ámbito espiritual, porque usted es sensible en el espíritu, ¡wow! Usted y yo viviríamos no angustiados, me estoy refiriendo a una vida como hijo. Éramos con un propósito en nuestro corazón de ¿qué estoy haciendo? Cuando yo tengo la capacidad de mostrar vida para que vivan. Yo tengo la capacidad, escúcheme, y no es falsa doctrina, yo tengo la capacidad a través del Cristo que vive en mí en resucitar.
Yo tengo esa capacidad. Ya no quiera levantar los muertos del cementerio físico, pero sí tienen la capacidad de levantar los que andan caminando, ambulando, día con día en nuestra ciudad. Pero qué sensibilidad hay usted en mí respecto de a todos aquellos que nos rodean. Medítelo, reflexiónelo. Usted y yo, como Juan el Bautista, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, en los versículos del 1 al 10, dice: y Juan, ese hombre, fue puesto para dar testimonio de la luz. Fue llamado y enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Y él cumplió su papel y vivía en el desierto. Usted y yo, ¿estamos cumpliendo ese papel? ¿Estamos haciendo algo? ¿O estamos cayendo en el mismo estereotipo de ver una iglesia nada más para sentirnos bien nosotros y se acabó? ¿Qué estamos haciendo? Hay una angustia en nosotros. Dios sacó a Ezequiel de ese lugar, lo sacó para darle un entendimiento, porque había una necesidad en esa nación de Israel, y Dios lo saca, lo toma en un cementerio espiritual. Hombres ambulando una nación, lo toma y lo saca para ponerlo en un cementerio físico, para que él entendiera que su nación estaba muerta, porque no vivían los principios del rey. Y lo saca y lo pone en un valle. Ezequiel, no se angustió, no dijo: cometí un error, por eso Dios me trae a este valle de huesos secos. Llama a Aisló. No empezó a pedirle al Espíritu: sácame de aquí, porque estoy aquí, Señor, tú eres mi refugio, sácame de esta necesidad, hay huesos secos. Y poner en ayuno, no se puso una oración, no buscó a los hermanos. El Espíritu lo sacó y lo puso ahí. Y luego le dijo: ¿qué ves? Mire lo que dice: hijo de hombre. Y me dijo, versículo 3: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Huesos secos. Eso es familia. Yo quiero que aplique un paralelismo, no solo a una iglesia, porque aún en las iglesias, con todo respeto, hay huesos secos. Con todo respeto, no se me ofenda, pero aún en las iglesias hay huesos secos. Pero yo quiero que aplique este paralelismo de Ezequiel 1 a nuestra nación. En nuestra nación hay huesos secos. Incluso hay familias que ya han escuchado la voz de Dios. Familias que están muertas espiritualmente, que creen que tienen la alternativa y la solución de vida por haber visto un humo blanco. Fíjense, tradiciones. Respeto, pero son tradiciones. Esos son de antaño. Mandaban humo blanco para que todos vieran el humo y se enteraran de que estaba sucediendo algo. Y todavía lo hacen. Huesos secos. Vivimos alrededor de huesos secos. Es triste que la iglesia, cuando debiera ser un cuerpo, una unión, una estructura, un orden, donde hay vigor, donde hay vida, donde hay palabra, donde late un corazón, esté seca. Y está seca porque no está caminando y no está en orden. No hay una estructura corporal que viva un orden. Porque aunque viene y escucha los principios, no los aplica. Se le olvida en la semana. Se pelea con los demás huesos. No respeta el orden y la autoridad que estableció esa estructura. Y como no está estructurado en orden ese cuerpo, menos tiene el vigor
la capacidad de caminar la estructura para salir a levantar los huesos secos que están fuera. Menos. Eso fue de Dios. No hay orden. Están distorsionados los huesos. Y es triste. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabe por qué ahí se queda? Porque el espíritu está triste. El espíritu, me refiero a las personas. O está muerto. O el espíritu de nosotros está triste. Por eso hay huesos secos. Por eso no damos vigor. Por eso no damos luz. Por eso no amanece en nosotros Jehová, y de donde todos nos ven resplandece su gloria. Porque nuestro corazón está quebrantado. Estábamos todos doloridos. Cantábamos la de Tengo sed, que ahí una propuesta, lo dejo a su consideración, del pastor y del líder de alabanza, que dice: quiebro mi corazón, derramo lo que soy. Yo propondría ponerle: te doy mi corazón y derramo lo que soy. Dios no quiere que quiebres tu corazón. Si ya está quebrado de por sí, ya no lo quiebres. Dáselo a Él, que Él le dé vigor y lo levante. Y derrama lo que eres ante Él, porque tienes la necesidad de Él. Y ahí está Ezequiel en medio de esos huesos y le pregunta a Dios: ¿podrán revivir, hijo? ¿Podrán revivir esos huesos? ¿Usted cree que Dios no sabía? Porque viene en forma de interrogación la pregunta en el versículo 3. Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Lo empieza a llevar el Espíritu a pasear por esos huesos. No lo lleva a pasear por la bendición, no lo lleva a Cancún, no lo lleva de vacaciones porque ha cumplido la palabra, no lo lleva a Hawái porque ha sido obediente a la voluntad de Dios, porque no ha faltado a la iglesia, porque ha leído la Biblia. No lo lleva a los lugares donde para él pudiesen ser los mejores, sino lo lleva porque ha sido obediente, porque ha cumplido su voluntad. Lo lleva donde está la necesidad y lo pone en medio, y su espíritu lo pasea. ¿Te está paseando el Espíritu de Dios alrededor de la necesidad? ¿O a dónde estás tú pidiéndole que te pasee? Lo pasea. Y en ese momento empieza a suceder algo en el corazón de Ezequiel. Espiritualmente empieza, y se lo digo no porque lo diga la Biblia, porque cuando yo venía leyéndolo el día de ayer en el autobús, que venía de la ciudad de San Luis a Monterrey, algo me mostró en el espíritu que lo mismo lo sentí, pasando alrededor de huesos secos. Y empezó a ver huesos secos, hombres que dejaron un propósito ahí, propósitos potencial que no se manifestó, estaba regado alrededor. Planes, sueños regados, secos. Eso es a lo que yo le estoy hablando hoy, iglesia. Tal vez tú tienes sueños, cementerios secos en tu vida, sueños que cuando viniste aquí la primera vez dijiste: sí, vamos a levantar un gran grupo, vamos a levantar a los jóvenes, una generación, vamos a ir al gobierno, vamos a ir a las empresas, vamos a formar un grupo de estudio de la Biblia, sí, lo vamos a hacer. Han pasado 2, 3 años y tu espíritu está triste. Has dejado en el cementerio todos esos propósitos y esos planes de Dios que te puso en el corazón, pero tú los dejaste ahogarse por el afán y las promesas que te da el mundo. No sé si me estoy explicando. No sé si Dios te está hablando. Yo venía en el autobús y percibí en el espíritu lo que percibió Ezequiel en ese momento, viendo los huesos secos. Y le dice: ¿cómo ves? ¿Podrán revivir? Le dice Dios. Ezequiel, ¿podrán revivir y levantarse esos huesos? Y Ezequiel, al ver los huesos, decían: Ezequiel, Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Aún Ezequiel, en ese momento, no porque Dios no sabía, sino porque Dios quería hacerlo entender: Ezequiel, así está mi nación.
Así está mi pueblo de Israel. Está desolado, ha perdido batallas, ha luchado y ha caído. Lo han usurpado las naciones. Está aislado porque no me han querido oír, porque no han seguido mi palabra. Dios quería mostrarle un entendimiento a Ezequiel en ese momento, a través de una pregunta, que él tuviera la capacidad de reflexionar no solo en su mente, sino en su corazón. Porque tal vez Ezequiel veía, desde que fue puesto en el medio, en ese lugar, veía huesos secos. Pero él no estaba, en ese momento, él no estaba viendo lo que el corazón de Dios estaba viendo. Y Dios quería que él viera con el corazón, no con la vista. Dios no quiere que veas con tu vista lo que está afuera. Porque si lo ves con tu vista física, tú no te vas a compadecer y no vas a ver la necesidad. Tú vas a envidiar lo que hay afuera. Tú empiezas a envidiar. Tú quieres lo que tienen los de afuera. Y quieres empezar a copiar los patrones de los de afuera. Cuando en realidad afuera hay más necesidad que la necesidad que tú y yo tenemos. Nuestra necesidad está satisfecha. Si usted tiene a Dios, tiene todo. Si usted tiene los principios, si usted tiene su presencia, su palabra y su voluntad, usted lo tiene todo. Lo que necesita es levantarse, salir de su cueva y caminar. Y empieza a ver, empieza a manifestarse una claridad en su corazón. En ese momento que Dios le empieza a decir, ¿qué ves? Empieza a manifestarse y voltea. Y yo le contesté y le dice al Señor, Señor, reconozco que tú eres mi Señor. Y no solo mi Señor, tú eres omnipotente. Yo reconozco que tú puedes hacer todo. Tú puedes crear todo. Yo reconozco que eres el Señor de toda creación. Entonces yo reconozco que eres el Señor de toda potencia, que puedes revivir, que puedes juntar huesos, estructurar. Señor omnipotente, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Y Dios muestra a través de esa colocación de la vida de Elías, de Ezequiel, en el campo del valle, en medio. Dios le muestra que la necesidad del pueblo de Israel, que la necesidad de esa nación, que la necesidad de Monterrey, que la necesidad de México, que la necesidad de las naciones es levantar una estructura que dé orden, que tenga la capacidad de caminar, porque con músculos y tendones el cuerpo se cae. Que necesitaban una estructura de orden sólida, una estructura que tuviera la capacidad de sostener la unción, para que pudieran salir de su desolación. Me salió en versos y tanto esfuerzo. Y se lo muestra Ezequiel. Entonces me dijo, versículo 4, cuando él reconoció, Señor, me trajiste con un propósito a este valle de huesos secos. Me has llevado a lugares donde hay necesidad. Dios no te lleva porque hay pecados solamente. Tenemos que entrar a un nivel de madurez que a lo mejor Dios te está llevando a lugares de necesidad para que tú veas lo que tienes que ver y veas la necesidad donde Dios te está poniendo para que tú sepas que tú vas a hacer la luz en medio de eso. En medio de eso. Y tergiversamos o usamos muchas veces los versículos a nuestro favor. ¿A cuál me refiero? Hay un versículo, aquí creo que lo apunté, que dice en el libro déjeme le digo, en el libro de Salmo 32:8,
Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sí, Señor, muéstrame ese camino que debo de andar. Y queremos que ese camino sea el de la bendición, el del crecimiento, el de la promoción, el de mi empresa, el de lo mejor que estoy viviendo, bendecido social, cultural, económicamente. Y ese es el camino de Dios, porque ese es donde Dios nos quiere levantar, porque quiere que seamos prósperos, que seamos reyes. Pero déjame decirte que a lo mejor el camino que Dios te quiere llevar no es el mismo que tú estás planeando y cavilando en tu mente y en tu corazón. Dios te quiere llevar por caminos de huesos secos, porque Dios sabe tu potencial para levantar a esos huesos secos. Entonces me dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Dios empieza en ese momento a establecer un calendario. Dios empieza a establecer una agenda, no solo para la vida de Ezequiel. Dios empieza a establecer una agenda para esa nación necesitada. Escuche la agenda de Dios. En ese momento, cuando hubo un hombre dispuesto, cuando hubo un hombre entendido, que no importaba donde Dios lo llevara, aún fuera valle de lágrimas de necesidad, cuando hubo un entendido que si tú me traes aquí, no me interesa mientras tu luz amanezca sobre mí. Y porque hubo un entendido y permitió en su espíritu pasearse por esa necesidad, Dios estableció una agenda y dijo, empieza a profetizar, empieza a declarar, empieza a manifestar, empieza a caminar, empieza a hacer algo en tu casa, en tu familia. Es tiempo que se levanten los sacerdotes, es tiempo que se levanten los reyes. Dios quiere levantar la nación seca, y la única alternativa es la instrucción de nuestro Dios. Y empieza Ezequiel a profetizar palabra mía, empieza a declarar que yo soy el orden de toda estructura. Empieza a declarar que México no se va a levantar si no es con mis principios y mis valores. Y declara, huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Yo les daré aliento de vida. Nación, yo daré aliento de vida, dice el Señor. El Señor resplandecerá el rostro de Él sobre esta nación, porque va a levantar nuestra nación para dar vida a la nación. Les pondré tendones. ¿Usted sabe cuál es la función de los tendones? La función de los tendones es un conectivo fibroso de los músculos y los huesos. Es un conectivo. Ayuda a que los músculos se apeguen a la estructura del hueso. Dios quiere derramar su espíritu, su unción sobre la estructura de la iglesia para empezar a manifestar vida. Le pondré tendones, haré que les salga carne, haré que lleguen más congregantes, tal vez. Porque yo quiero levantar a aquella nación de huesos secos. Porque yo quiero levantar esta nación de huesos secos. Y los cubriré de piel, les daré aliento de vida, les daré cobertura espiritual, daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Si tú y yo no tenemos el aliento de vida, usted y yo no vamos a entender quién es Dios. Usted y yo vivimos secos de entendimiento. Lo único que nos da entendimiento de quién es mi Dios, la razón por la cual yo no tengo ganas de honrarlo, la razón por la que me levanto un día y digo, ay, tengo flojera de ir a la iglesia, la razón que me levanto un día y no tengo ganas de abrir la Biblia, la razón que me da flojera de escuchar sus principios y prefiero escuchar los principios de Juan Camaney, esas razones, familia, es porque tu espíritu está triste y porque no hay aliento de Dios en tu vida.
y en mi vida. Les pondré tendones, saldrá carne, cubriré, daré aliento de vida y así revivirán. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no es a través del aliento mismo de Dios, que el que me pone vida, y ese espíritu cuando entra en mí es el que da testimonio a mi espíritu, ¿quién es Él? Por eso necesitamos su palabra, para reconocer quién es Él. Por eso necesitan la palabra profetizada afuera. Ahora, yo no te digo que llegues a tu empresa y dices, dice el Señor. No. Tú llegas a tu empresa y tú dices, aquí hay que poner orden en este trabajo, en esta empresa. Hay que poner orden, hay que aplicar principios de ética. Y el primero soy yo. Yo voy a ser el primero. Pero aquí hay que poner orden. Hay que ser honestos, hay que ser leales. Y hay que hacer lo que se nos dice que tienes que hacer. Hay que, compañeros, el jefe ya hicimos enojar mucho, hay que llegar temprano. Y el primero voy a ser yo. Está profetizando principios. Y van a ver el testimonio que hay algo en ti. Pero tenemos que ser usted y yo. Ya para ir cerrando la introducción. No es cierto. Versículo 8. Yo me fijé, verso 7, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, así como el de hace ratito. Sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y salía la carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, conjura, entra en acuerdo, coordina, entra en acuerdo al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Conjura, entra en acuerdo con el Espíritu de Dios. Padre, estoy en este lugar, estoy en este gobierno, estoy en esta empresa, pero yo no vine solamente para complacer mi bolsillo. Yo no vine para tener una posición. Señor, haz lo que tengas que hacer. Y si es mi tiempo, sácame de aquí, pero que sea algo tuyo, Señor. Permíteme dejar marca. Han sido 35 años de servicio público, pero deja algo en este lugar, Padre. Deja algo en este lugar, Padre. Espíritu Santo, yo entro en acuerdo para hacer lo que tú tengas que hacer. Dime lo que tenemos que hacer. Y entonces, esto ordena el Señor. Dije, esto ordena el Señor omnipotente, versículo 9. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Versículo 10. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. ¿Y qué era? Un ejército numeroso. Gloria a Dios. No eran muchos ejércitos, era un ejército poderoso. Entonces vino vida y se pusieron de pie. Se levantaron los hombres de las casas, se levantaron la cabeza de familia, se levantó la familia Pérez, se levantó la familia García, se levantaron y era un ejército de Dios para nuestra nación. Se levantó la familia Contreras y era un ejército de Dios numeroso. Se levantó la familia González y era un ejército de Dios. Y empezó a levantarse un ejército numeroso del Señor. Porque el Señor lo levantó. Porque un hombre de Dios entendió
el propósito por el cual el Señor lo ponía en esos lugares. Entendió. Él entendió que la presencia, la palabra y la voluntad de Dios no era para complacer sus necesidades. Él entendió que la presencia, la palabra y la voluntad de Dios de sacarlo era para que él entendiera que tenía que ser usado para resplandecer la gloria de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, familia. Este es su momento. Así como dicen en otras congregaciones de los Estados Unidos, este es su día, este es su momento. No porque te va a ir muy bien, porque Dios te va a empezar a usar cuando tú tengas ese entendimiento. Se levantó un ejército numeroso, y esto me viene a la mente en el libro de Génesis, cuando dice Adán, el primer Adán, cuando estaba en el orden de Dios, el primer Adán dice: ahora sí, este es hueso de mis huesos. Cuando creó a la Eva, cuando creó a la iglesia, cuando salió la iglesia, por eso se llama Eva, evangelismo. Cuando se creó a la Eva, dijo: ahora sí, este es hueso de mis huesos. Hoy, familia, el Cristo te dice: iglesia, yo necesito ver hueso de mis huesos. Yo necesito ver no huesos secos, yo necesito ver huesos vigorosos, estructuras ordenadas, porque voy a derramar y voy a levantar tendones, carnes se van a levantar y se van a poner de pie, y las familias de la tierra reconocerán que solo el Dios de nuestro cielo, solo el Rey de Reyes, el Rey de la palabra de Dios, es el único que levantará las naciones para darle gloria y honra. Dele un aplauso al Señor, por favor, porque Él tiene misericordia de nosotros. Él es nuestro Rey. Póngase de pie, familia. Si tú estás aquí en este lugar esta mañana, y si tú has entendido no solo este mensaje, lo que se te ha compartido acerca de levantar tu casa, levantar la casa de Dios. Se te ha compartido de la tsunamita, de mujeres. Se te ha compartido de Josué, de conquistar. Se te ha compartido de que necesitamos levantar los sacerdotes, los profetas. Necesitamos levantar los reyes que Dios quiere levantar. Si tú has entendido que esta palabra, así como Ezequiel, Dios te va a colocar a ti en lugares fuera de aquí. Y si no ha sucedido una restauración, si no ha pasado esa reconstrucción, a pesar de que llenamos estadios, a pesar de que vienen hombres de Dios y llenan muchos estadios, si no ha pasado una transformación, es porque nosotros no nos hemos levantado, porque no hemos querido, porque hemos estado en evento, en actividad, y no hacemos lo que tenemos que hacer. No reflejamos la gloria de Dios, no hacemos su voluntad. Usted y yo oímos su palabra, pero no la hacemos. Y si tú eres, así como yo he sido, muchas ocasiones, el que no he cumplido muchas cosas en el propósito de Dios, si tú eres una persona que eres entendida de que Dios te está hablando y te ha colocado en esos lugares, y tal vez tú estabas orando para que te sacara, o tal vez tú estabas orando para que Él sufragara y te diera y te promocionara. Dios te puso ahí por otro propósito, pero tú tienes que buscar ese propósito en el corazón. La respuesta no está ni en mí, ni en hombre, ni en corazón de hombre. La respuesta está en Dios, y Dios te va a decir por qué te puso. Busca su presencia y Dios te va a explicar por qué estás ahí. Si tú eres esa persona, tú y yo en esta mañana, así como estás levantado con tu familia, si te quieres tomar de la mano, toma de la mano, pero en esta mañana tú y yo tenemos que hacer un conjuro. Tú y yo tenemos que hacer un conjuro con el Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que hacer un conjuro y levantar nuestra voz, primeramente en nuestro corazón, que sea la voz de Dios en nuestro corazón. Ya basta de que mis pensamientos vayan y vienen por las emociones del mundo. Nuestro espíritu tiene que ser inmutable. Pasarán las nubes, pero el cielo se mantiene inmutable. Pasarán pensamientos, pero mi espíritu se mantiene inmutable. Si tú eres esa persona, así con tus ojos cerrados, haz conmigo esta oración, tal vez en el silencio de tu corazón, pero decláralo en tu interior. Dile: Señor, en esta mañana, hoy he entendido que han pasado muchos días. Hoy he entendido que el estar en este lugar no es por
venir a complacerme o venir a sacarme de mis angustias. Señor, yo he entendido que la libertad que tú me das no es una libertad simplemente de los apetitos externos. Tú me has dado una libertad en mi espíritu para levantar una gran nación. Señor, hoy entiendo que tu espíritu ha venido sobre mí y sobre la tierra para levantar tu propósito, tu voluntad, no la mía, Señor. Pero aún tú eres misericordioso para dar por añadidura. Padre, hoy entiendo, y hoy, Señor, con mis ojos cerrados, con mi familia alrededor, con aquellos que amo, Señor, y con mi familia congregacional, hoy hago un conjuro, Padre, hoy hago un acuerdo, Padre, con tu espíritu, de cumplir ese propósito de escuchar tu voz, de vivir en tu presencia y empezar a hacer tu voluntad. Hoy entiendo que la única alternativa eres tú. Perdóname, Señor, si he sido falto de instrucción, si he sido falto en hacer las cosas que me has mandado hacer. Perdóname por olvidar tus enseñanzas, tus palabras. Pero hoy, Señor, empieza algo nuevo. Hoy cambia mi agenda de vida, Padre. Y hoy entiendo que tu agenda empieza el día de hoy. No solo en mí, sino en mi familia, Padre. Hoy, Señor, establecemos una agenda de cumplir tu propósito y tu voluntad. Declaramos, Señor, que los cielos son abiertos, Señor, no para que se derrame economía solamente, Señor. Declaramos que los cielos son abiertos para escuchar tu instrucción clara, Padre, para levantar esos huesos secos, para levantar esa gran nación que establecerá tu reino sobre la tierra. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Gracias, Señor, por usarme en esta mañana. Y yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas. Síguenos hablando, síguenos enseñando. Derrama tu misericordia sobre nosotros, derrama tu amor, pero derrama tu justicia y tu verdad. Hoy lo declaramos, Señor, como un solo cuerpo, como una sola familia. Estar unidos, rompemos, Señor, todo espíritu de contención, rompemos toda emoción, todo aquello que se ha metido en esta casa, que ha contendido entre los huesos, que ha contendido entre mis hermanos. Hoy declaro, Señor, que tu bondad, que tu verdad, que tu amor se levanta y da luz a nuestras vidas. Hoy unimos nuestra casa, hoy unimos nuestro espíritu, hoy nos levantamos como tus hijos para hacer la obra que tú has llamado a hacer. Señor, hoy echo fuera toda aquella amargura, angustia, y hoy declaro que amo a mi hermano, que amo a mi hermana, y hoy declararé que romperé todo aquello que quiera interponerse en el amor de mi familia. Hoy lo declaro y seré un restaurador deportivo, Señor. Hoy declaro que levantaré mi casa, levantaré mi nación. Hoy declaro que seré restauradores de puertas para que entre tu Hijo a manifestar su gloria. Hoy lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Si tú lo crees, dale un gran aplauso a nuestro Rey. Amén. Familia, este es tu Hijo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Aquí está. Amén. Familia, este es su día. Hoy su agenda ha empezado. Estamos despedidos. Vaya y manifieste la gloria de Dios. Amén. Saludos a los tres hermanos, despídese.